Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Ya estamos con el coordinador de seguridad en el programa del Frente Amplio, exdirector del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas, con Diego Olivera. Buenos días, Diego, y gracias por estar una vez más por acá. Buenos días, un gustazo compartir la mañana con ustedes y con la audiencia. Lo comentábamos ahora, decíamos, bueno, qué tema seguridad, que ayer habíamos conocido algunas caras, ¿no?, del equipo que acompañaría a Yamandu Orsi en la foto que apareció, ¿no?, con Leal, con Faropa, mencionábamos algunos. Mario Arayera. Mario Arayera. Así que bueno, también se empieza Gabriela Valverde, que es co-coordinadora, esta tarea de coordinación de la unidad temática de seguridad la compartimos con Gabriel. Y que fue quien estuvo también cuando se realizaron aquellas medidas, ¿no?, aquel llamado de Sanjurjo, de Diego Sanjurjo en el Ministerio del Interior, estuvo yendo en algunos casos. Claro, sí, Gabriela un poco nos articuló, nos facilitó la articulación dentro del Frente Amplio. El representante en el ámbito era Gustavo Leal. Por eso, pero que había ido una vez, pues se complicó. Exacto, estuvo apoyando esa tarea, sí. Diego, lo decíamos al comienzo del programa, estamos en un mes, no sé si particularmente violento, porque en realidad esto ya lo hemos dicho otros meses, pero vamos más de 15 homicidios, tuvimos ahora este episodio lamentable con el hincha del Club Nacional de Fútbol. Entonces, con este panorama, empezar por preguntarte cómo evalúas la situación actual, cómo crees que va a dejar este gobierno, la situación en materia de seguridad. Ahí va, bien, yo creo que ahí nosotros nos tenemos que acostumbrar como a dos cosas, porque esto ha enturbiado un poco la discusión sobre seguridad. Tenemos que ser capaces de pensar la situación, cómo evoluciona en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y por otro lado el desempeño de los gobiernos. Lo que los gobiernos hacen o no hacen obviamente incide sobre la inseguridad y sobre sus cifras y sobre la tónica de la inseguridad, pero hay otros factores que también inciden. Para mí el debate está a veces como demasiado centrado en achacar o en vincular causalmente la inseguridad a la administración de los gobiernos. Yo soy muy crítico con este gobierno, pero también asumo, y creo que es parte de lo que hay que asumir, que hay una tendencia sostenida de muy largo plazo en Uruguay de incremento de la criminalidad y la violencia que ninguno de los partidos políticos ha logrado abordar completamente, y que es de alguna manera una amenaza o un desafío para todo el sistema y para la democracia. Cuando nosotros dialogamos sobre estos temas en los comités, yo pongo arriba de la mesa que cuando uno ve los procesos de deterioro democrático en la Latinoamérica actual, en muchos casos se encuentra que es por la incapacidad de los estados de manejar el fenómeno de la inseguridad y la violencia. Y eso se va agravando de tal manera que va rompiendo la legitimidad de los gobiernos en términos de que la gente empieza a descreer que los partidos políticos y las instituciones puedan resolver el problema, y se generan condiciones para que aparezcan autoritarismos muy fuertes y muy duros al estilo Bukele o al estilo de lo que está pasando en Ecuador. Entonces, yo creo que está muy bien evaluar a los gobiernos, y tengo muchas cosas para decir sobre este gobierno, pero también entender que hay una dinámica de la violencia y la criminalidad que en Latinoamérica, y nosotros como parte de esa región, se explica fundamentalmente por el enorme mercado de drogas, de sustancias ilegales y otros crímenes conexos, por ejemplo, tráfico de armas, tráfico de personas, que tienen un punto neurálgico en nuestra región, ya sea para la producción, pero luego para toda la cadena logística de exportación. Como dato, nunca en la historia, digamos, de estos últimos 60 años de guerra a las drogas, de prohibicionismo, se produjeron tantas cantidades de cocaína, nunca se cultivaron tantas hectáreas con hoja de coca, y nunca se consumió tantas cantidades de cocaína ya procesada, por ejemplo en Europa, que es uno de los principales mercados y además donde se generan muchísima ganancia de mercado ilegal, que fluye obviamente hacia las organizaciones que sostienen esto y que va dejando el tendal, y nosotros estamos en ese marco. Diego, vos decías que la tendencia es que hay un incremento de la violencia. Teniendo en cuenta esto, ¿con qué desafíos se encontraría el Frente Amplio en caso de asumir el gobierno en marzo del año que viene? Bueno, muchos. Uno de ellos es tener una política integral, bien diseñada, sostenida en el tiempo,
porque uno de los problemas que ha tenido la política de seguridad pública es que en general ha estado siempre tironeada por fenómenos que son más de tipo coyuntural, que generan una gran angustia social, que generan obviamente indignación, que generan presión sobre el sistema político, y se toman decisiones no pensando en cómo resolver o cómo abordar integralmente el asunto, sino en dar respuestas rápidas a cosas que pasan. Ejemplos de esto hay miles. ¿Sí? Ni que hablar que la ley de urgente consideración tiene mucho de endurecimiento para la tribuna, que después el propio gobierno empieza a bajarse de eso y empieza a construir un relato o un discurso de la dualidad, ¿no? Del dualismo. Yo creo que el Frente Amplio tiene, entre otros, el gran desafío de sostener una estrategia de seguridad pública basada en 3 pilares sostenidos, que son la prevención integral, la represión y persecución del delito, por supuesto, con las características en que nosotros entendemos que debe ser abordada, y la rehabilitación. Si uno no trabaja esos 3 sectores o componentes de la política de seguridad con la misma intensidad, los mismos recursos y la misma consistencia, vamos a tener siempre una respuesta descompensada. Y la historia reciente lo que nos ha hablado es que todos los partidos más o menos siempre han recurrido primordialmente a la respuesta represiva, fundamentalmente con la policía encabezando esto, y con poca capacidad de sostener estrategias preventivas y de rehabilitación con el mismo énfasis. Y entonces el círculo de la violencia no logra interrumpirse. Pero sí me gustaría decir solamente que a nivel represivo nosotros vemos, primero, que hay un proceso de profesionalización de la institución policial y del cuerpo policial que se ha perdido y se ha deteriorado. Ejemplos de esto hay miles, pero quizás uno de los más recientes es director de la Escuela Nacional de Policía condenado por tratos inhumanos y degradantes. Vaya si eso habla de cómo se está, o mejor dicho, no se está logrando profesionalizar a la policía, y énfasis en la persecución del crimen organizado, que es lo que hoy no vemos. O sea, todas las respuestas, o la enorme mayoría de las respuestas de tipo represivo, van hacia el microtráfico. Desde los cambios normativos con la LUC hasta el despliegue cotidiano de lo que vemos que hacen las fuerzas de seguridad. O sea, no estamos teniendo capacidad de interdicción de el gran narcotráfico y la distribución, solamente de manera secundaria. Entonces ahí hay que compensar muchísimo, que es con estrategias policiales, pero que también es con persecución del lavado, con prevención y persecución de la corrupción, porque ¿dónde están los miles y miles y millones de dólares que se producen con los cargamentos que pasan por nuestro país? No estamos teniendo capacidad. O sea, estamos encarcelando gente que está, en el último eslabón de esta cadena, y no estamos logrando interrumpir el papel, el efecto que el narcotráfico como sistema, como organización, tiene en Uruguay. Diego, antes de meternos justamente en este último tema que vos decías, queríamos hablar del programa, de algunos puntos del programa del Frente Amplio en sí mismo, ¿no? Porque las cifras de denuncias de delitos han sido motivo de discusión entre la oposición y el oficialismo, y ahora el programa del Frente Amplio justamente propone que el Observatorio de Criminalidad, que hoy se encuentra bajo la órbita del Ministerio del Interior, pase a ser parte del Instituto Nacional de Estadísticas, a efectos de lograr generar informes objetivos y fehacientes. Esto es lo que dice el programa. ¿Cuáles son las dudas de la oposición en relación a las cifras que muestra hoy el observatorio? Lo que pasa es que ahí hay como un tema de diseño institucional, que es cuando vos tenés una institución como el Ministerio del Interior que gestiona la política, que la implementa, que la tiene que llevar adelante en aspectos además tan delicados como estos de la violencia y la criminalidad, y a su vez es el encargado de seguir las cifras y comunicarlas y publicarlas, ahí podés tener como choques de interés, digamos, o como intereses contrapuestos. Porque lo que hemos visto, y esto ha sido sistemático en este gobierno, es que las cifras, yo no digo que las cifras se distorsionen, pero sí que se utilizan estratégicamente para aliviar a veces la presión de la agenda política.
Yo recuerdo momentos en que el Ministerio del Interior aparecía muy cuestionado y bueno, y rápidamente se presentaban números, y esos números se presentan de una manera tal, porque qué periodo se compara, si yo comparo un año con otro, dónde pongo el énfasis en que hay descenso. El gran relato del gobierno ha sido que por primera vez de la recuperación de la democracia se quebró la tendencia, se cambió la tendencia. Es razonable porque esto lo dicen los políticos, pero ¿qué dicen los profesionales? Te lo comparo con la política económica. No es el Ministerio de Economía el que produce las cifras de inflación, de crecimiento. Son otras instituciones. Ahora, Diego, esto en el gobierno del Frente Amplio era igual. O sea, el observatorio estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior. Sí. Nosotros, este programa de transformaciones en política de seguridad recoge las críticas que nosotros tenemos a la actual situación y también una valoración de lo bueno que se hizo durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, la profesionalización de la policía, que fue una seña de identidad muy clara de nuestra gestión, y también cosas a mejorar, como esta, que tienen que ver con la tecnificación, con el componente, si se quiere, civil de la seguridad, con otras profesiones, estadísticos, sociólogos, antropólogos, abogados, que tienen que agregarle otras capas de conocimiento, expertos en criminología, que por suerte han cobrado un papel interesante en la agenda pública, ¿no? Pienso en Emiliano Rogido, o bueno, Juan Luna, el politólogo uruguayo que está en Chile, que han sido voces a las cuales se han acudido. Bueno, ese tipo de profesionales expertos en criminología y en los fenómenos sociales de la violencia tienen que tener mucha más incidencia en abastecer de insumos, de conocimiento, la toma de decisiones. Ahora, no hablarías de maquillaje de cifras o manipulación, porque hay otros dirigentes del Frente Amplio que lo han manejado en esos términos. No, yo, a ver, en mi caso creo que los números que se dan proceden de un observatorio en el cual personalmente confío. Lo que pasa es que con los números se pueden hacer muchos juegos, de acuerdo a cómo se presenten. Por ejemplo, si vos, esto se ha discutido, si vos insistís sistemáticamente en que hay descenso del delito, descenso de los delitos, pero lo que hay es descenso de las denuncias, y en el caso de los homicidios, que no son dependientes de las denuncias y que además es un indicador mucho más robusto para comprender qué es lo que está pasando en una sociedad con la violencia y la criminalidad, el descenso es de uno menos que el año pasado. Bueno, entonces el relato, el discurso del descenso sostenido se te cae. O cuando vos estás mostrando una placa en donde las denuncias por violencia doméstica no caen, y sin embargo tenemos un jerarca que está diciendo que cayeron todos los delitos, al mismo tiempo que está mostrando que las denuncias de violencia doméstica no cayeron. Sí, es la única que ha ido en aumento. Claro, y entonces es como una negación de la violencia de género, que es todo otro problema que estamos teniendo. Por lo tanto, yo no iría tanto por el lado de cuestionar de que se esté maquillando las cifras, sino por el lado de que hay que tecnificar, profesionalizar mucho más eso, hacerlo más independiente de la gestión de la seguridad pública, más transparente, más accesible para la población, y que a partir de cifras creíbles se pueda dar la discusión. Pero ojo otra cosa, porque estas cifras que se presentan sistemáticamente no recogen un cambio de dinámica en el mundo criminal, que tiene que ver con un desplazamiento de la actividad criminal hacia todo el tema de tráfico de drogas. Que ese no lo podés medir por denuncias. Hay denuncias, pero no tantas. Es decir, que es la hipótesis de que una parte de la actividad delictual que se tramitaba por el lado de los delitos violentos, hurtos y rapiñas, que se esté desplazando hacia el comercio de drogas en sus distintos niveles, es una hipótesis muy robusta, que también puede estar explicando esas oscilaciones, porque realmente no son tendencias. Y luego hay que ver si las denuncias que están bajando efectivamente son porque hay menos delitos, o es porque ya hay un cierto cansancio de la gente y desconfianza de la gente de que las denuncias puedan ser perseguidas y investigadas, que en muchos casos se está dejando de denunciar. Por eso me parece que se sacan, en la parte en donde veo más debilidad y que más critico es en el tipo de conclusiones y de mensajes políticos que se construyen sobre cifras que obviamente son parciales. Diego, en los anteriores periodos al Frente Amplio lo criticaron por izquierda, quienes entendían que siguió una línea punitivista,
y por derecha quienes entendían que no desarrolló la pata represiva. En el actual programa se apunta a la prevención a través de la presencia del Estado en el territorio. ¿Cómo funcionaría esta estrategia? Es la pregunta. ¿Y cómo va a llegar el Estado al territorio? Bien, recordemos que las bases programáticas marcan rumbos, fijan objetivos, establecen prioridades, no dicen cómo hay que hacerlo, ¿tá? Porque eso es una elaboración que en parte la harán los equipos de campaña. Bueno, ayer decías, conocimos a parte o a buena parte del equipo de Yamandu Orsi en este caso. Unos días atrás también Carolina Cose hizo una conferencia con mucho detalle de cómo abordar las cuestiones de seguridad, es decir, que ahí se empieza como a ver más la parte de planificación y después habrá otra parte que se va a hacer en las instituciones junto con el funcionariado, que también es parte de todo este asunto. Nosotros en las bases programáticas lo que marcamos es que la prevención no puede dejarse como una especie de rol secundario de la política de seguridad. Porque realmente lo que hemos visto es que se hicieron cosas muy importantes, muy valiosas, caso del Plan 7 Zonas, en el tramo, en la segunda mitad del gobierno de Mujica, donde hubo una coordinación muy fuerte de recuperación de espacios públicos muy deteriorados, en algunas zonas, con infraestructura, con vialidad, con iluminación, pero con muchas propuestas culturales, deportivas y con una presencia de los programas de cercanía del MIDES que hoy se han replegado hacia estructuras más burocráticas administrativas. Eso hay que recuperarlo, pero no puede ser circunstancial, tiene que ser sostenido en el tiempo, tiene que ser un cambio de lógica en cómo el Estado se despliega en estos territorios en donde hay una disputa de la gobernanza. Esto también ha sido estudiado, es decir, que esas 40 y largas organizaciones criminales que están operando en nuestro territorio, reconocidas e identificadas por el Ministerio del Interior, en muchos casos establecen lógicas de alianza, de cooptación de la población civil por el lado del apoyo, el financiamiento, los regalos, los festivales. Bueno, ahí hay espacio que el Estado ha relegado. Y nos gusta mucho hablar y poner como muy buen ejemplo de política pública el trabajo del SACUDE en Casaballe. Porque ahí es el Estado apoyando a la sociedad civil, a la comunidad. No es el Estado cayendo un poco en paracaídas, ¿no? O aterrizando, sino es el Estado con una buena lectura de las lógicas virtuosas que tienen las comunidades y apoyando y generando participación activa de las comunidades. Que esa me parece la gran diferencia cuando después vemos lo que hicieron desde este gobierno, que bueno, fue aterrizar oficinas para hacer trámites, ¿no? Con aquel despliegue en la zona de Casaballe, donde además tristemente se hizo proselitismo político, con respecto a una acción sostenida y de involucramiento protagónico de la comunidad. Hoy una de las principales organizaciones que está alzando la voz por el fenómeno de la violencia, que es La Vida Vale, es justamente una organización vecinal que se constituyó en torno al complejo SACUDE. Si será importante esos espacios para proximidad del Estado y las instituciones, pero también para incentivar a que las comunidades tomen el protagonismo, porque esto no se resuelve solo desde el Estado. Ahora, Diego, ¿hay posibilidad de que el Estado le gane justamente a estas bandas criminales? Digo porque hablabas de América Latina y eso está siendo un problema fuerte, ¿no? Yo creo que nosotros en Uruguay estamos a tiempo de constituirnos de manera efectiva con respecto a ese desafío, reconociendo que estamos en un continente muy complejo y que parte de las soluciones a estos asuntos no se resuelven exclusivamente de fronteras para adentro, que vamos a tener que trabajar con los gobiernos de la región, que vamos a tener que, por ejemplo, apoyar el reclamo que está haciendo Gustavo Petro desde Colombia de que las grandes potencias mundiales se hagan cargo, digamos, y contribuyan a la resolución de estos problemas, de que si no hay una transformación profunda de las políticas de drogas y una revisión de la política de guerra a las drogas, que tiene que ser internacional, esto no lo resolvemos. Pero lo que sí me parece claro es que tenemos como la sensación de que Uruguay a estos fenómenos en algunos casos los ha ido corriendo de atrás. Yo recuerdo que Julio Guarteche siempre decía de manera anticipatoria, ojo que estas cosas van a llegar a Uruguay. Va a llegar a Uruguay
cuando se intente corromper a la justicia. Ha pasado, ¿no es cierto? Se han presentado, se han comprado abogados, se han falsificado pruebas judiciales. Ya ha habido un ataque a la brigada antidrogas con una granada. Ya ha habido ataques a fiscales. O sea, estamos pasando etapas y mojones que son característicos del agravamiento de la violencia criminal organizada y el narcotráfico. Entonces, este es el desafío institucional y social de primer orden, junto con la pobreza infantil y junto con algunos otros, que entendemos que estamos a tiempo de tomarlo, con un liderazgo que tiene que ser del gobierno, pero con acuerdos que tienen que ir inevitablemente más allá de las fronteras partidarias, porque acá se juega la integridad de todo el sistema. Más allá de esto que vos decís de las fronteras partidarias, también parece que existe una frontera con lo que tiene que ver con el trabajo del Ministerio del Interior. También se empieza a hacer una apertura en esto, trabajar con demás ministerios, con organismos. Mencionabas recién a la Asociación Civil. También estaba allí sobre la mesa el tema de que estamos permanentemente viendo lo que pasa en el exterior, pero sin embargo parece que no hay una coordinación, ¿no? Internacionalmente, como para saber qué medidas se pueden tomar, hablando con otros actores de otros países, no solamente mirando por la prensa. Sí, y tener la convicción y el compromiso y la capacidad de liderazgo para cambiar la pisada. El proceso que hizo este propio gobierno es muy significativo. Ellos entraron con una lógica de autoridad, orden público, respaldo jurídico a la policía, agravamiento de penas, y el mismo, uno de los principales redactores de la Ley de Urgente Consideración, que es el doctor Rodrigo Ferrés, hace pocos meses, en marzo, en las Naciones Unidas, tuvo todo un discurso contra las fallas del previsionismo, contra los problemas del previsionismo. Bueno, pero entonces no podemos tener un discurso para la tribuna internacional y después venir a nuestro país y hacer todo lo contrario. O tenemos candidatos como Gabriel Gurméndez diciendo que hay que declarar al narcotráfico o a la droga como el enemigo público número uno, repitiendo el discurso absolutamente perimido y fallido de Richard Nixon en la década de los 70. O sea, tenemos que convencernos de que es necesario cambiar, transformar la concepción y hacer muchísimos esfuerzos que no pueden ser parte de una política menor y de un chicaneo entre partidos. Yo espero que el actual oficialismo haya tomado nota de eso, porque ellos ganaron el gobierno en buena medida con este discurso de enfrentamiento al delito. Y hoy está claro que los cambios no se han producido. Entonces, bueno, yo creo que es necesario un sinceramiento, como nosotros también lo hacemos desde la izquierda, reconociendo que la complejidad del problema es muy grande, que haya, al menos que se generen espacios para ciertos consensos y cierta toma de decisiones, porque cuando el Observador hizo en enero una encuesta entre parlamentarios, dio amplias mayorías de respaldo a, modelos de legalización, modelos de descriminalización. Sin embargo, seguimos encerrando gente por unas plantas de marihuana o por vender brownies en la playa. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, acá necesitamos un cambio de mirada, un cambio legislativo y abandonar, ojalá de la manera más amplia posible, la tentación de la demagogia punitiva, que es salir a golpearse el pecho en los discursos, a decir vamos a desarrollar una guerra contra el delito, cuando ese modelo de combate, de guerra, de prohibición, claramente ha fracasado, y lo que se necesita son esfuerzos mucho más integrales y coordinados, como decías tú, de distintas instituciones. La policía cumpliendo su rol, que es súper importante, pero por ejemplo, y bien clarito, a nivel de rehabilitación necesitamos, no es la policía la que tiene que gestionar las políticas de rehabilitación, ahí necesitamos otras figuras, otros programas sociolaborales, educativos. O sea, la seguridad en las cárceles obviamente tiene que estar, pero la dinámica cotidiana, ahí hay que retomar el trabajo de Jaime Saavedra, de Parodi en Punta Carreta, es decir, donde el énfasis está justamente en los componentes educativos, laborales, de participación y de inclusión. Entonces ahí claramente el Ministerio del Interior tiene un rol más bien secundario, y sin embargo hoy es el gran implementador de la política de rehabilitación. Si vamos a este tema y vamos a las bases programáticas del Frente
Amplio, allí se propone analizar y promover estrategias de regulación de los mercados como instrumentos para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas. ¿En qué consistiría esta regulación y de qué mercados estamos hablando concretamente? Bien, ahí nosotros tenemos, por lo pronto, un desafío en ampliar la regulación del cannabis, que está allí, que la verdad es que ha sido una gran experiencia de cambio concreta, porque estas cosas muchas veces se hablan, pero no se hacen. Bueno, en Uruguay se hizo. Es una regulación del cannabis mirada por el mundo. Canadá reguló su mercado mirando el caso uruguayo, ahora lo hizo Alemania, también tomando como principal referencia el caso uruguayo, pero es cierto que hay aproximadamente la mitad de los consumidores de marihuana en Uruguay no participan directamente o no se abastecen directamente del mercado legal. Entonces ahí hay fallas, la distribución es muy acotada, hay pocos puntos de venta. Pero ¿en qué medida es la regulación es algo que realmente te ayuda a robar mercado y no es solamente una cuestión de libertad individual de las personas? Es que es las dos cosas. Y está bien que sean las dos cosas, porque van de la mano. El ofrecer una vía de acceso legal, que además genera una industria legal de producción de marihuana, lo cual está muy bien, paralelamente elimina el abastecimiento en el mercado ilícito y le quita ganancias al narcotráfico. Obviamente que no vamos a pensar que con nuestra humilde escala, ¿no?, de 3 millones y algo de habitantes vamos a resolver el problema del narcotráfico, pero le estamos mostrando al mundo y nos estamos demostrando nosotros mismos que legalizar es posible, y es posible hacerlo de manera cuidada, progresiva. Lo que tenemos en el caso del cannabis es que hemos llegado como a cierto tope. Si no ajustamos la regulación, si no la flexibilizamos un poco, no vamos a cubrir el 100% del mercado. Ahora, ¿podemos pensar en legalización y regulación de otros mercados de droga? Yo creo que sí. De hecho, el programa lo marca en términos de estudiarlo, de posicionarse. Ahí tenés dos situaciones: mercados donde razonablemente uno puede legalizar a escala nacional, y mercados donde necesariamente tenés que trabajar con el resto del mundo. O ir caminando hacia el caso del mercado de cocaína es clarísimo. Y es uno de los mercados más complicados y más violentos. Ahí se necesita acción internacional. No lo resolvemos nosotros solo, porque de hecho la cocaína que pasa por Uruguay en su enorme mayoría es parte de un canal logístico de salida hacia otros lugares, que si no legalizan ellos, difícil que el problema se resuelva. Pero a nivel, por ejemplo, de sustancias psicodélicas, hay gente trabajando en la Universidad de la República, planteando usos medicinales. Hay un gran avance, hay un despertar con respecto al uso de los psicodélicos en la salud mental, en el abordaje de la depresión crónica, en el abordaje del estrés postraumático, en las intervenciones terapéuticas al momento de morir. Es decir, hay todo un renacimiento de la ciencia de los psicodélicos que uno diría, vaya si hay ahí camino interesante para seguir avanzando y seguir rompiendo el paradigma previsionista, que ha sido un gran fracaso. Obviamente con las restricciones de hacerlo desde un pequeño país y, como les decía, con la necesidad de convencer y sumarse a otros países y a otros liderazgos que también están contribuyendo en el mismo sentido. Y en relación al narcotráfico y pensando en el lavado de activos, ¿qué es lo que propone el Frente Amplio? Bueno, ahí lo que pasa es lo que pasa en otras cantidades de asuntos, y ayer se aprobó, por ejemplo, una ley se amplió las capacidades de internación compulsiva, que tenemos leyes que se aprueban, pero luego no existen condiciones de implementación. Nosotros tenemos una ley sobre lavado de activos que tiene muy buena nota a nivel internacional, cumple con una cantidad de cometidos, establece mecanismos de prevención y de persecución del lavado de activos en el sector no financiero, en el sector financiero. Sin embargo, cuando vamos a los casos efectivos en donde se detectan las operaciones de lavado y en donde se persiguen y se encarcelan, o se establecen penas para los lavadores, son mínimas. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos tanta actividad de narcotráfico y que seamos tan poco capaces de detectar las operaciones de lavado? Ahí lo que vemos que tiene que haber tenemos que potenciar de manera sistemática la capacidad del Estado para investigar estos delitos. Y hay que aumentar penas, porque recién mencionabas esto, en relación al lavado. No sé si penas, lo que hay que aumentar es la cantidad de imputaciones.
porque ni siquiera estamos llegando a los casos. Y eso se trata de regular la ley, como decías recién, o de implementar nuevas medidas. Nosotros ahí hablamos de algo que está bastante presente también en otros partidos, que es la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que funcione como gran articulador de la política de seguridad y la política de justicia vinculada al delito y a la criminalidad de manera amplia, y que concentre funciones que hoy están dispersas en el Estado y pobremente articuladas. Porque el Ministerio del Interior ya hace tiempo que es un ministerio de seguridad. Es el ministerio que se encarga justamente de la represión del delito y de la gestión de la policía con todo lo que eso implica. Entonces el resto de las funciones de seguridad que no tienen estrictamente que ver con la gestión policial quedan mal coordinadas y a veces poco priorizadas. Pensemos también en la JUTEP y toda la política anticorrupción y de transparencia. Está allí perdida con 15, 20 funcionarios, dependiendo mucho de si tenemos una persona como tuvimos, como Gil, Ricardo Gil, que fue para adelante y con convicción, o después tenés a otra persona que pasa que hay años que no te enterás de qué está haciendo la JUTE. Bueno, necesitamos que esas instituciones estén presentes en el gabinete y que también sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un ámbito donde nos permita articular las políticas de rehabilitación, sacarlas también del Ministerio del Interior. Ahí hay cambios de diseño institucional, que nadie piense que, digamos, se crea un ministerio para incrementar gastos, porque no es la razón, son competencias que ya existen, pero que están pobremente articuladas y que necesitan también un papel de presidencia de la República. Porque para lo que hemos trabajado en el Poder Ejecutivo sabemos que si Presidencia de la República no toma ciertos temas, no los prioriza y no contribuye a la articulación de los distintos ministerios, las cosas se complican. Y acá vemos que tiene que haber desde arriba, quizás, ya te digo, con otros grandes desafíos, por ejemplo el de la pobreza infantil, tiene que haber un compromiso muy articulado por parte del gobierno y con un fuerte liderazgo. Hay otros aspectos que también hacen a la seguridad, pero sin embargo aparecen de forma puntual en las bases programáticas del Frente Amplio. Nos referimos, por ejemplo, al puerto pensado como un sitio clave para controlar, o también al control fronterizo, porque la frontera seca muchas veces aparece más bien pensada en la integración regional y no tanto en la seguridad. ¿Qué piensa hacer el Frente Amplio sobre estos aspectos? Bueno, ni que hablar que ahí esto lo asumimos, digamos, quizás no está lo suficientemente explicitado en el texto de las bases programáticas, pero sí hay una clara definición política de que nosotros tenemos que lograr ser menos permeables, generar menos condiciones para que el narcotráfico nos tome como punto nodal de la logística, como centro de acopio, como centro de traslado. Y ahí, bueno, hay esfuerzos, digamos, de despliegue de las fuerzas de seguridad que tienen que ser incrementados y de una mayor coordinación, pero también hay ajustes legislativos que deben hacerse, ¿no? Nosotros vimos con mucha preocupación en este periodo de gobierno cómo se elevaron de manera totalmente desproporcionada los topes de transacciones en efectivo, que se pueden realizar en efectivo hasta $150.000, cómo se flexibilizaron los controles de lavado en algunas empresas de zona franca y después por allí pasan cargamentos importantes, cómo se puso en pausa, cómo se dejó de aplicar el SISTRAC, el sistema de monitoreo centralizado del transporte de carga, porque obviamente que el narcotráfico ha utilizado la cadena logística de agroexportación de Uruguay como carril por el cual meter el tráfico de drogas. Entonces, ¿se debería haber hecho un mayor hincapié en las bases programáticas con este tema? No lo sé, creo que está presente, digamos, hay elementos claros en la parte logística. Obviamente nosotros vemos con mucha preocupación cómo se ha debilitado las capacidades regulatorias, por ejemplo, de la Administración Nacional de Puertos con esa cesión, digamos, a una gran multinacional de la terminal de contenedores en una lógica de monopolio poco regulado. O sea, hay que trabajar muchísimo. Quizás estos temas están más dispersos en la base programática, no están dichos, pero al no estar concentrados en un lugar quizás no se ven con suficiente fuerza, pero sí están presentes, claro. Diego Olivera, coordinador de seguridad en el programa del Frente Amplio, muchas gracias por esta mañana en Nada que Apartar. Por favor, un placer estar con ustedes. Gracias.